5 pecados que Dios no perdona. Desde el principio, Dios ha establecido ciertas normas para que los seres humanos vivan de manera correcta y saludable. Estas reglas se encuentran en la Biblia y sirven como una guía para nuestras vidas. Aunque Dios es misericordioso y perdonador, hay ciertos pecados que Él no tolerará y que no serán perdonados. ¿Cuáles son los 7 pecados que Dios no perdona? Los 7 pecados mortales son la raíz de todos los demás pecados. Son aquellos que llevan a la muerte espiritual y eterna. Dios no perdona estos pecados porque atentan contra su santidad y su gloria. Los 7 pecados mortales son: Número 1. Orgullo. Es el primer pecado y la raíz de todos los demás. El orgullo es el deseo de ser igual a Dios o mejor que Él. Es el pecado de Lucifer, el ángel caído. El orgullo nos hace creer que no necesitamos a Dios y que podemos vivir nuestras vidas como queramos. Nos lleva a la rebelión contra Dios. Número 2. Envidia. Es el deseo de tener lo que no se tiene o de ser como otra persona. Es el pecado de Caín, quien asesinó a su hermano Abel por envidia. La envidia nos hace querer lo que no nos corresponde y nos lleva a la codicia y la avaricia. Número 3. Gula. Es el excesivo deseo de comer o beber. Puede referirse tanto a la comida como a las bebidas alcohólicas. Es el pecado de Noé, quien se embriagó después de salir del arca. La gula nos hace perder el control y nos lleva al pecado de la glotonería o a la intemperancia. Número 4. Pereza o soberbia. Es el deseo de hacer lo más fácil en lugar de lo que es correcto. Es el pecado de Esaú, quien vendió su primogenitura por un plato de comida. La pereza nos hace vivir una vida apática e inactiva. Nos lleva a la negligencia y al desinterés. Número 5. Ira. Es el primer pecado de los 3 que nacen del alma. Es el deseo de hacer daño a otras personas. Es el pecado de Moisés, quien mató al egipcio. La ira nos hace perder el control y nos lleva al pecado de la violencia. Número 6. Asedia. Es el segundo pecado de los 3 que nacen del alma. Es el deseo de evitar lo bueno y de hacer lo malo. Es el pecado de Judas, quien traicionó a Jesús. La asedía nos lleva al pecado de la pereza y a la inseguridad. Número 7. Avaricia. Es el tercer pecado de los 3 que nacen del alma. Es el deseo de tener más de lo necesario. Es el pecado de Simón, el mago, quien quería comprar el poder de los apóstoles. La avaricia nos lleva al pecado de la codicia. ¿Cuál es el único pecado que no se perdona? Hay muchos pecados que la gente piensa que no se pueden perdonar, pero todos los pecados se pueden perdonar excepto uno, y ese es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo es decirle a Jesús que no es el Hijo de Dios, o decirles a los seguidores de Jesús que son malvados. La Biblia dice en Mateo 12:31-32, así que les dije, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene perdón para siempre, sino que será culpable de pecado eterno. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este pecado es el único que no se puede perdonar porque es un rechazo directo a Jesús y a su Espíritu Santo. Al rechazar a Jesús, la persona está rechazando el único camino de salvación. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Así que, si una persona no acepta a Jesús como su Salvador, no hay perdón para ellos y serán condenados a la eternidad en el lago de fuego. ¿Qué es el pecado sin perdón? El pecado sin perdón es el pecado que Dios no puede perdonar.
Esto incluye el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo es decirle a Jesús que Él es un demonio o negar que Él es el Cristo. Marcos 3, 28-30. Deciros que todo se les perdonará a los hombres, los pecados y las blasfemias que blasfemen, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado? Dios es bueno y misericordioso con todos aquellos que le temen y le buscan de todo corazón. Él nos perdona nuestras faltas y nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos sinceramente. La Biblia nos enseña que el perdón de Dios es un don gratuito que nosotros no podemos merecer. No obstante, debemos aceptarlo de todo corazón y con humildad. El perdón de Dios es un don inmerecido, pero no es una licencia para pecar. Dios perdona nuestros pecados, pero también nos llama a vivir una vida de santidad y obediencia a Él. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Por su sacrificio, Dios nos perdonó y nos dio la vida eterna. Todo lo que necesitamos hacer es aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Él nos perdonará y nos dará la vida eterna. Los 5 pecados que Dios no perdona son el asesinato, el estupro, el abuso infantil, la idolatría y el blasfemo. Estos pecados son considerados tan atroces porque violan los derechos más básicos de la vida, la inocencia y la dignidad. Dios no puede perdonar estos pecados porque van contra su naturaleza y su propósito para la humanidad.